Bienvenidos al taller Edmodo. En esta oportunidad vamos a explicar la forma de crear pruebas en línea. Lo primero que debemos es ingresar al aula virtual o al grupo al cual queremos o en el cual queremos aplicar las pruebas pertinentes. Recuerden que en el grupo existen tres elementos principales que son los mensajes, la forma de comunicarme con los integrantes del grupo, las carpetas donde organizamos la información y los miembros donde están la lista de participantes del grupo. Si queremos crear una prueba, entonces tenemos que estar ubicados en la opción de mensajes y específicamente debemos hacer clic en la parte correspondiente a pruebas. Posteriormente podemos o crear una prueba o cargar una prueba que ya se encuentre dentro de la librería que normalmente en la aplicación Edmodo se denomina biblioteca. Para crear una prueba hacemos clic en esta opción y vamos a ver que por defecto debemos tratar de ubicar un nombre relacionado con la prueba que vamos a aplicar. En este caso, para efectos de la explicación, voy a colocar examen de física 2, un examen de una unidad curricular denominada Física 2, en la cual vamos a tener un tiempo de unos 15 minutos para contestar y luego vamos a utilizar la combinación de las diferentes alternativas de pruebas que hay en esa misma prueba, de manera que sirva de referencia a quienes están escuchando este video tutorial. La primera opción, denominada múltiples opciones, que es lo que comúnmente llamamos las preguntas de selección, pues involucra, en este caso, dos alternativas por defecto y la pregunta. Para simplificar la explicación, voy a tomar una pregunta de opciones múltiples, que ya la tengo acá previamente diseñada, la cual hace referencia a el movimiento de electrones, hace referencia al concepto de. Entonces las respuestas que están definidas son fuerza, electricidad, campo magnético y ninguna de las anteriores. Fuerza, la opción B sería electricidad. Agregamos una tercera alternativa que sería campo magnético y posteriormente una cuarta opción que podría ser, por ejemplo, ninguna de las anteriores. Debemos, por supuesto, agregar la opción correcta o seleccionar la opción correcta. En este caso, la respuesta correcta al movimiento de electrones es electricidad, por lo tanto, hacemos clic donde dice opción marcar como alternativa correcta. Una vez que marcamos la alternativa correcta, entonces tenemos la pregunta número 1 ya diseñada. Para agregar una segunda pregunta, entonces vamos a la opción del signo más que indica agregar pregunta y ahora vamos a hacer una pregunta pero de verdadero y falso. Fíjense que por defecto la puntuación de cada pregunta está siendo de un punto. Yo puedo cambiar esto. Por ejemplo, la primera pregunta le dejé un punto, la segunda pregunta también, y vamos a construir la segunda pregunta en base a el diseño que tengo ya previamente elaborado acá, en el cual se dice que el electrón tiene carga negativa, sería la pregunta. La respuesta, como es correcta, pues entonces podemos seleccionar o falso o correcto. En este caso es correcta. Si quisiéramos eliminar la pregunta, pues seleccionamos acá la opción eliminar la pregunta. Si quisiéramos adjuntar un enlace de donde se va a buscar la información, pues podemos hacer el clic acá o buscar alguna información de la biblioteca, que es el sitio donde se guardan todos los recursos que vamos construyendo en Edmodo. Vamos a agregar una tercera pregunta, pero en este caso de respuesta corta. Vamos a hacer la pregunta de respuesta corta, que es la resistencia eléctrica. Y obviamente la respuesta acá tiene que ser pues una pequeña redacción de parte del participante donde se explique el concepto que se está pidiendo. Agregamos una cuarta pregunta de completación. Fíjense que en la pregunta dice usar guión bajo para especificar dónde deseas que aparezca el espacio en el texto. Es decir, que los participantes tendrán que responder en el orden exacto para que la pregunta sea considerada correcta. Yo tengo acá una pregunta de selección, que en este caso, perdón, de completación, que dice que la ley de Ohm establece que
el término correcto sería corriente es directamente proporcional al voltaje. Entonces voy a copiar esta pregunta de selección, perdón, de completación, y el número de guiones bajos debe corresponder con el número de alternativas, perdón, el número de letras que tiene la opción de completación. Entonces la corriente, ok, buscamos acá, dice la ley de Ohm establece que entonces aquí escribimos corriente es directamente proporcional al voltaje. Entonces en este caso debemos colocar el número de opciones de guiones bajos que corresponde al voltaje, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? En este caso tenemos 3, 4, 5, 6, 7 y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 guiones bajos, de manera que la aplicación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de manera que la aplicación pueda tomar correctamente las preguntas que estamos generando. Y finalmente la pregunta número 5, vamos a anexarla, de tipo unión. Cuando hablan ellos acá de unión es básicamente de lo que nosotros llamamos el apareamiento. Y aquí podemos seguir agregando, ella por defecto agrega 3, pero voy a usar las 3 por defecto. La primera de apareamiento, el concepto de electricidad, corriente y voltaje, son los conceptos que voy a relacionar. Electricidad, corriente y voltaje. Y en relación a las respuestas, pues voy a colocar velocidad de los electrones como primera alternativa, velocidad de los electrones. Como segunda alternativa, fuerza que empuja los electrones. En este caso, fíjense que todavía no hemos establecido en qué orden deben ir las respuestas. Y movimiento de electrones. En este caso, acá dice que deben introducirse las opciones y sus posibles uniones A1, B2, etcétera. La organización de las posibles opciones será aleatoria cuando los estudiantes la vean. Eso quiere decir que yo debo arreglar el apareamiento en forma correcta para que la aplicación la tome como correcta y luego cuando aparezca en el examen del estudiante, en la prueba del estudiante, pues aparecerá en forma aleatoria. Entonces, la electricidad, la respuesta correcta es que es movimiento de electrones. Entonces, debe ir acá. La corriente es la velocidad y la fuerza es el voltaje. Entonces, acá debe ir la opción fuerza y acá debe ir la opción velocidad de los electrones. Ok, una vez que tenemos configurada nuestra evaluación, entonces le damos acá la opción agregar y ya tenemos las 5 preguntas correspondientes. Perdón, en este caso la opción agregar no es para agregar el examen, era para agregar una pregunta adicional. Eliminamos la respuesta, solamente vamos a dejar esas 3 por defecto. Aquí podemos seleccionar si queremos que la prueba muestre los resultados. La prueba de 5 preguntas que hicimos muestra los resultados o preguntas aleatorias. Y por acá pues podemos observar lo que nosotros llamaríamos la vista previa o pudiésemos incluso imprimir la prueba. Por ejemplo, si le damos a la opción vista previa, podemos iniciar la prueba y hacer una evaluación de si la prueba está correcta en función de las respuestas. Si cerramos acá, regresamos a la alternativa. Podemos ver ahora la opción de imprimir y aquí vemos cómo se vería físicamente la prueba que estoy elaborando. Fíjense que acá, por ejemplo, dice electricidad, que es el movimiento de electrones, corriente es la velocidad y voltaje es la fuerza. O sea, aquí hubo un cambio aleatorio en relación a cómo lo tenía organizada en la construcción de la prueba. Una vez que tenemos ya entonces estructurada la prueba, vamos a presionar la opción que dice listo, de manera que ya la prueba sea creada. ¿Okay? En este caso, al crear la prueba, puse examen de física 2, estoy colocando la alternativa dentro del taller Edmodo, examen de física 2, o pude haberla creado, por ejemplo, en el caso de física 2, en el grupo correspondiente. Vamos a ver lo siguiente. Si yo me ubico ahora en física 2, que es en realidad donde yo deseo aplicar la prueba, porque
bueno, cometí un error al seleccionar el grupo respectivo, pues voy a hacer ahora entonces la carga de la prueba desde una colección, es decir, desde pruebas que ya están creadas. Y aquí tenemos entonces la prueba examen de física 2, que es la prueba que yo había previamente elaborado, ¿no? Entonces aquí estoy usando realmente en física 2 la prueba que acabo de construir. No me sale en el grupo de taller Edmodo, ya que no fue asignada. Para asignarla debo colocar la fecha de entrega, por ejemplo vamos a colocar 26 de abril y agregar al libro de calificaciones para poder ver la nota respectiva una vez que hagamos la evaluación. Una vez que tenemos ya configurado esto, entonces procedemos a enviar la respectiva prueba e inmediatamente el mensaje que aparece en el grupo, en este caso el grupo de física 2, es la opción que dice que en este caso el profesor le ha enviado al grupo, física 2, que es el aula virtual de física 2, el examen de física 2. Aparecen 0 entregas y aparece la fecha tope de entrega que fue fijada y aparecen 5 preguntas. Acá, por ejemplo, podemos ver la opción de comentar, en donde podemos establecer un foro sobre las preguntas. Por ejemplo, responda la pregunta que usted considere más simple en primera instancia. Por supuesto que la idea es que acá se coloquen aspectos desde el punto de vista vinculado a la prueba. No necesariamente pues son como especie de aclaratorias, de dudas, etcétera, ¿verdad? Y bueno, hacemos el comentario simplemente para que como especie de una pequeña instrucción, ¿no? Por supuesto que aquí los estudiantes también pueden hacer preguntas y se puede establecer una especie de foro, un intercambio de información para que podamos saber pues cuáles son las dudas que pudiese tener el estudiante. Y evidentemente que al momento de aplicar la prueba van a aparecer todas las alternativas correspondientes, ¿verdad? Donde yo puedo observar todos los estudiantes, los no calificados, los calificados o los que no han entregado la actividad. Y aquí en color gris aparecen las respectivas pruebas. Nótese que en el desglose de preguntas, las preguntas que son de selección, las preguntas que son de apareamiento, completación, etcétera, el sistema las corrige en forma automática. Pero las preguntas que están vinculadas, por ejemplo, ¿qué es la resistencia? Que fue la pregunta que definí para hacerla en forma directa. Esa pregunta está relacionada con un desarrollo que tiene que ser evaluado manualmente por el profesor. En este caso, la parte de evaluación la haremos posteriormente, una vez podamos haber aplicado el examen correspondiente, ¿no? En este caso, para finalizar, es importante acotar que la evaluación de las pruebas, la asignación de las pruebas cuando se realiza, se debe hacer, mejor dicho, teniendo en cuenta a quién va dirigida la prueba. Si yo voy a crear una prueba, pues tengo que establecer si la voy a enviar totalmente al grupo o si quiero enviarla a una persona específica del grupo, en donde puedo colocar entonces el nombre correspondiente al estudiante, o en este caso, como lo estamos haciendo, a colocar el grupo correspondiente. Puedo enviarlo a todas las conexiones, puedo enviarlo a todos los grupos, bueno, etcétera, etcétera. En este caso, pues la prueba que acabamos de explicar fue enviada a todo el grupo correspondiente. Bien, espero que esto les sirva de referencia para la creación de pruebas en Edmodo. Muchas gracias por su atención y cualquier duda podemos aclararla a través de la aplicación o el entorno de foros.